Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Bautista Reformada, una vez más, Durazno, aquí congregados para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, ya nuestros hermanos y hermanas oraron por el asunto de la palabra, ¿verdad? Así que ya podemos entrar directamente para no perder más tiempo y ser más ágiles, ¿verdad? Bueno, estamos estudiando el libro Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan. Ese es el título y vamos a tener una lectura en Juan, capítulo 10. Versículo 22, Juan 10, versículo 22 al 42. 22 al 42. Dice así: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, en el invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquello a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no creíais. Mas si la hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Amén. Dios quiera que también acá muchos creamos en él, ¿verdad? Así como la multitud fue a buscar a Cristo, ¿verdad? Y bueno, Dios te trajo aquí para que busques a Cristo y puedas conocerlo más íntimamente. Que es lo que Dios quiere, tener comunión íntima, ¿verdad? Con el ser humano. Por eso mandó a Cristo a la tierra, a su Hijo, para que creyendo en Cristo tengan vida eterna y puedan tener comunión de padre a hijo, hijo a padre, ¿verdad? Una comunión íntima con Él. Bien, estuvimos mirando el domingo pasado, el Señor se autonombró como Él era la puerta, ¿verdad? Bueno, Él dijo que Él era la puerta y solamente por Él podemos ir al cielo, ya lo estuvimos viendo. Bueno, dice versículo 9, Juan 19, yo soy la puerta, y que por mí entrare, que dice, será salvo, no dice que vaya atrás de una religión, ni atrás de un nombre, sino atrás de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Acá cambia, dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué Él es el buen pastor? Porque Él dio su vida por las ovejas. Ningún pastor ha dado la vida por sus ovejas. Él sí. Vino a dar la vida por las ovejas del Padre, que el Padre se las dio al Hijo, y el Hijo tenía que venir al mundo a morir por esas ovejas, para que esas ovejas nosotros podamos tener comunión y tener la salvación y el perdón de pecado y tener comunión con Dios, ¿verdad? Sabemos que dice el versículo 12 que los lobos dispersan a la oveja, entran al rebaño para que las ovejas se dispersen, ¿verdad? Por eso, como hablábamos con nuestros hermanos, tenemos que tener cuidado, aquellos que somos ancianos, tenemos que cuidar, ¿verdad? A las ovejas. Que venga un lobo, bueno, que va a querer dividirnos, nosotros tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque el lobo va a querer dividir y romper,
¿verdad? La comunión que tienen las ovejas entre sí y la comunión que hay con el Señor. Y vuelve a repetir el Señor, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bien clarito, ¿verdad? El Señor es bien clarito en lo que está enseñando. Bueno, tú y yo conocemos a Dios íntimamente, Él nos conoce, bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, bueno, ¿por qué Cristo puso la vida por las ovejas? Bueno, como dije, para que tengan comunión. Versículo 18 dice, nadie me la quita, está hablando de su vida. Bueno, Cristo dice, yo pongo mi vida, yo la pongo. Y la tengo poder para ponerla y volverla a tomar, ¿verdad? Esa fue una característica de que lo que Él dijo no fue un farsante, Jesucristo, sino que lo que Él dijo lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, hubiese sido un mentiroso más grande de la historia. Pero como todo lo que Él dijo se cumplió, bueno, eso nos da testimonio que Él es la verdad. Como Él dijo, yo soy la puerta, Él es el buen pastor, Él es la verdad, la vida, ¿verdad? Nadie va al Padre sino por Él. Bien, por eso ahora vamos a Juan capítulo 10, versículo 22, a continuar, ¿verdad? Bueno, el Señor dice que, versículo 22, celébrese en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Bueno, había una fiesta en Jerusalén ahí, ¿verdad? Había una fiesta que la conocían por la fiesta de las luces, ¿verdad? Era una fiesta que recordaban los judíos cuando fueron liberados de un líder sirio Antítico, ¿verdad? En el año 4. ¿Tá? Fue un hombre muy cruel con el pueblo judío. En el año 170 a.C. conquistó Jerusalén y profanó el templo de Jerusalén. ¿No? Algunos conocen la historia, ¿verdad? Y allí en el templo de Jerusalén instaló un altar. En el mismo templo hizo sacrificio y sacrificaba cerdos, ¿tá? En el altar. Y bueno, por esta causa el pueblo se levanta contra este rey sirio y se arma una guerrilla interna en Jerusalén. Y bueno, y los judíos recuperan el templo, lo recuperan, o sea, totalmente en el año 63 a.C., cuando Roma entra a Palestina y conquista Palestina, Roma. Y bueno, y Roma le permite a los judíos que ellos tengan su privacidad en su templo, ellos puedan hacer... Roma respetaba todas las religiones. Era, entre comillas, lo bueno de Roma, ¿verdad? Pero este rey sirio Antítico no respetaba la religión, odiaba a los judíos, quería matar a los judíos, quería exterminar la ley judía, quería exterminar el templo dedicado para Dios, también lo quería exterminar, y por eso lo profanó y llevó a hacer sacrificios, llevó un cerdo, ¿verdad?, a sacrificar. Bueno, tuvieron muchos problemas internos los judíos por causa de este rey, ¿verdad? Y bueno, el 25 de diciembre aproximadamente, sería el mes de Kislev, judío, que aproximadamente es diciembre, el 25 de diciembre nuestro. Bueno, ahí es donde recordaban esta fiesta. Los judíos, por eso le dicen la fiesta de las luces. Prendían velas en sus casas, cada judío en su casa prendía una vela y recordaban, todos prendían una vela y recordaban, ¿verdad?, cómo ellos sufrieron de este rey Antítico, cómo él presionó al pueblo de Israel, ¿verdad?, y cómo sufrieron sus padres. Entonces ellos recordaban la fiesta, ¿verdad? Cada fiesta que el pueblo judío recordaba era porque había pasado algo. Entonces el rey Antítico robó millones de oro y plata del templo. También profanó el templo, le robó la plata, le robó el oro. Bueno, y también las copias de la ley las quemaba. Así que, y el que tenía alguna copia de la ley lo mataba. Si circuncidaban a algún niño, también lo mandaba a matar. Él no dejaba que circuncidara a nadie. Y si la madre circuncidaba a los niños, secretamente eran crucificadas y los niños colgados en su cuello, ¿verdad? Como miren, para que tengan miedo. No hagan esto porque el rey no lo quiere, ¿verdad? El templo lo convirtieron en una casa de prostitución. Bueno, ahí también sacrificaban, como dije hoy, cerdos. Y bueno, y adoraban al dios Zeus, ¿ah? Donde, por eso dije, habían profanado el templo, ¿verdad? Obviamente que todo esto había pasado por el pecado de Israel, ¿verdad? No, cuando pasa algo es por algo, no es porque pasa, sino porque
siempre hay algo atrás, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente el pecado trae sus consecuencias. Bueno, 80.000 judíos fueron asesinados en este tiempo y 80.000 judíos fueron vendidos como esclavos. Así que se podrán imaginar, ¿verdad? Así que bueno, se habrá sufrido el pueblo de Israel por este rey. Bueno, Dios tuvo misericordia y manda a los romanos y conquistan, ¿verdad? Y ahí Israel puede, aunque estaban bajo el gobierno romano, pero pudieron respirar un poco, ¿verdad? Y poder hacer sus sacrificios y adorar a su Dios en el templo. Juan 10:22 dice en la última parte que era invierno. Era invierno. Bueno, por esta causa el Señor buscó resguardo en el pórtico de Salomón. Versículo 10:23. 10:23 dice, y a Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Por qué? Porque ahí había reparo, ¿verdad? Y aquí el Señor buscaba el reparo, o sea, el reparo del viento, del frío, de la lluvia, para predicar la palabra. Después los apóstoles también buscaban este lugar, como ya lo hemos estudiado en el libro de los Hechos con nuestro hermano Sisto, ¿verdad? Hechos capítulo 3, versículo 11, y Hechos capítulo 5, versículo 12. Bueno, nos dice cuando Pedro iban los apóstoles a predicar, ¿verdad? Al pueblo, iban ahí, al pórtico de Salomón, imitando a su maestro. Bien, seguimos adelante. Juan capítulo 10, versículo 24, dice, lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, aquí están los judíos desesperados, lo ven y ahí salieron corriendo, ¿verdad? Las autoridades, el odio que le tenían, veían a Cristo y eran un odio tan tremendo que lo querían matar. ¿Qué buscaban ellos? Tribuna, buscaban gentío, ¿verdad? Que Cristo dijera, sí, soy el rey de los judíos abiertamente. Y bueno, ahí lo podían acusar ¿con quién? Con Roma, ¿verdad? Porque Roma, acuérdense que era el que tenía la autoridad para matar a las personas. Los judíos no estaban autorizados a matar. Pero aún así el odio que le tenían al Señor, lo veían y ya lo querían matar. Su corazón estaba lleno de homicidio. Por eso el Señor cuando lo enfrenta le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo veían al Señor, lo odiaban y ya está. Vamos, a ver qué podemos hacerlo caer. Para que él cayera, ¿verdad? Y fuera juzgado y matado por Roma. Bueno, eso es lo que buscaban las autoridades judías. Que el pueblo lo apoyara. Pero como Cristo siempre estaba haciendo bien al pueblo, el pueblo no sabía qué hacer, ¿verdad? O apoyamos a los fariseos, pero también tenían miedo, pero veían las obras que Cristo hacía, y eran obras de Dios. Nadie pudo hacer esas obras, sino solamente el Hijo de Dios. Juan 10:25. Juan 10:25 dice así. ¿Me da vuelta la hoja? Me quedo para atrás. Juan 10:25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en mi nombre, en nombre, de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que él hacía daban testimonio de él. No solamente sus palabras, ¿verdad? Sino lo que ellos veían que lo que hacía el Señor era de Dios, no había otro como él. Bueno, vemos también el Señor que no tampoco tuvo miedo. Porque es una enseñanza para nosotros, cuando tenemos que hablar de Cristo, hablar de la verdad. Él no tuvo miedo. Cuando vengan y nos digan, ¿es cierto que vos sos cristiano? ¿Vos sos cristiano? Ay, ¿qué digo? Digo que sí, o me escondo, me entierro, o hago como el avestruz, meto la cabeza entre el agujero para que tragame tierra, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo fue y directamente a ellos, o sea, lo enfrentó y le dijo la verdad. Le dijo la verdad. Vamos a ver lo que dice Juan 3:13. Juan 3, capítulo 3, versículo 13. Hoy ando más lento porque no tengo la máquina, si se dan cuenta. Así que bueno, mis hermanos van a estar contentos, porque ando más lento. Juan 3:13. Dice así, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, el Señor Jesucristo ya se lo había dicho a ellos, ¿verdad? Bueno, no era algo nuevo. Juan 6:38. Juan 6:38. Él claramente una y otra vez les enseñaba, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer varios pasajes, pero algunos los voy a saltear y aquellos que quieran anotarlo lo pueden leer en su casa porque no nos da el tiempo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez, está hablando el Señor a todos, diciéndole abiertamente que Él había venido del cielo, que
que el Padre lo mandó, ¿verdad? Ya, como él dijo, ya se los dije. Bueno, el mismo Señor le dijo que era el unigénito Hijo de Dios, en Juan 5, versículo 19 al 23, ¿verdad? 5, 19 al 23. También el Señor le dijo que juzgaría a la humanidad, que juzgaría a la humanidad. Juan 5, 19 al 23, el mismo pasaje. También Juan 5, capítulo 5, versículo 19 al 23, bueno, también dijo que todos deben honrarlo como honran al Padre. También el Señor dijo que toda la Escritura habla de Él, Juan 5, 39. Toda la Escritura, desde Moisés, ¿verdad?, hasta el Apocalipsis, desde Génesis, perdón, hasta Apocalipsis, está hablando del Hijo de Dios. También Él les dijo, el Señor Jesucristo les dijo que vino a revelar al Padre. Él no vino a revelarse a sí mismo, sino que Él vino a revelar al Padre. Juan capítulo 7, versículo 28 al 29. Él siempre le dijo la verdad, nunca engañó al pueblo ni a las autoridades, siempre dijo la verdad. Por eso en Juan 8, 29 y Juan 8, 46 dice así que siempre agradó a Dios. Él le dijo al pueblo y le dijo a las autoridades, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Entonces él nunca le mintió a las personas. Juan 8:42 también dijo que él era un enviado por Dios. Estuvimos leyendo también otros pasajes. También le dijo, bueno, Juan pone varias evidencias, ¿verdad?, de todo lo que dijo el Señor a ellos para que no tuvieran excusas diciendo, bueno, yo no escuché. Bueno, ¿saben qué? Juan 8:58 también, él dijo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo era, ¿verdad? También el Hijo de Dios le dijo al pueblo y a las autoridades que era el Hijo del Hombre, el que profetizó Daniel en Juan 9:37. Le estoy dando la evidencia de todo lo que el Señor les dijo y le repetía a él, ¿verdad? El Señor les dijo también que después de su muerte se levantaría, ¿verdad? En Juan 10, versículos 17 al 18. También le dijo que era el pan de vida, eso ya lo hemos estudiado, Juan 6:48. También le dijo que él era la luz del mundo, Juan 8:12. Que él era la puerta, que fue lo que estudiamos anteriormente, Juan 10:9, ¿verdad? Juan 10, versículo 11, él es el buen pastor. Bueno, una y otra vez evidencias sobraban. No había, ¿verdad?, ninguna duda, ¿verdad?, de que el Señor no se haya presentado claramente. Y ellos entendían claramente, por eso vemos que lo querían apedrear. ¿Por qué? No por las obras, porque cada vez que iban, los religiosos iban delante de él, no podían decir nada de la obra de Cristo. Cuando Nicodemo va delante de Cristo, ¿se acuerdan? En Juan 3, él le dijo, sabemos. O sea, sabemos quiere decir que todos sabían que tú eres un enviado de Dios, porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer, solamente un enviado directamente de Dios. Ellos sabían, ¿verdad? Sabían que las obras que hacía Jesús, el Hijo de Dios, era una evidencia que él había venido de Dios, pero ellos no creían en sus palabras, no creían en sus palabras. Bueno, también muchas veces vamos con personas a hablarles del Evangelio y muchos dicen, sí, nosotros creemos en Jesús, que él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Sí, creemos. Y bueno, y muchas veces también se festejan la Navidad, ¿verdad? Y bueno, y todo un espíritu navideño, y hablan del bebé que nació en Belén, y se canta, ¿verdad? En muchas iglesias, qué bueno, nació en Belén, qué lindo. Pero creemos a sus palabras, que eso es lo principal, ¿verdad? Mucha gente cree en la obra que él hizo en la cruz, pero no se somete a la Escritura. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Creían en las obras que Cristo hacía, pero no creían en la palabra del Señor. ¿Saben qué es lo que hacían? Cuestionaban al Señor. Lo cuestionaban, ¿verdad? Ponían sus pensamientos antes que los pensamientos de Dios. ¿Y saben qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Incredulidad. Eran incrédulos. ¿Por qué? Porque no creían en la palabra de Dios. Ojalá que los que estamos aquí, ¿verdad?, no seamos como los fariseos, que creamos en las Escrituras, que es la palabra de Dios, y no estemos cuestionando la palabra de Dios. Bueno, y es una evidencia que somos hijos de Dios porque creemos en las Escrituras y nos sometemos a ellas, ¿verdad? Esa es una evidencia. Bien, seguimos adelante. Juan 10, 26. Juan 10, 26, ya me iba a saltear. Juan 10, volvemos a Juan 10.
versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis, acá está, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Bueno, una persona que no cree en la palabra de Cristo, ¿qué es? No es la oveja de Cristo, ¿verdad? No es de Cristo, no es de Dios. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Cristo. Entonces, el Señor los enfrenta a los fariseos, no tiene miedo de decirle, ustedes no son mis ovejas, ustedes no son de Dios. Otra vez, le da a entender, si no eran de Dios, ¿de quién eran? Del diablo, ¿verdad? Por eso, los que son de Dios siguen la palabra de Dios, se someten a ella, y esos son las verdaderas ovejas de Dios. La que el pastor va adelante y las ovejas van atrás, ¿verdad? El pastor las nombra por nombre y las ovejas salen del corral y siguen al pastor. No están, pero hoy va a llover, Señor, yo no voy a salir hoy. Hoy no, Señor, porque está frío. Hoy no queremos, mira, hoy no quiero porque no. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde tenemos los ejemplos de que eran verdaderas ovejas? Los apóstoles. Los apóstoles. Cuando el Señor les hablaba, ¿verdad? Después que vino el Espíritu Santo, ¿qué hicieron los apóstoles? Se iban, salieron. Hay que salir a predicar el Evangelio. Bien, y ellos salían. Pedro tenés que ir a la casa de Cornelio. Felipe tenés que ir al desierto, cruzarte el desierto y predicarle un alma allá. Sí, allá iban, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Una evidencia que eran ovejas de Cristo. ¿Por qué? Porque no cuestionaban la palabra. No estaban diciendo, pero Señor, tengo que ir caminando hasta allá. Y si no habrá un ómnibus, no habrá un taxi, o capaz que viene Sisto y me llevan la moto del Señor. No. Ellos iban caminando, ¿verdad? A ser gozoso, contento que iban a servir al Señor. Y muchas veces ellos encontraban un alma, ¿verdad? Un alma. Bueno, hoy estábamos hablando con mi señora, hablábamos así, pero pensar que, como veíamos el viernes con nuestro hermano en el libro de los Hechos, que cuando se convirtieron en la casa de Cornelio, le rogaron a Pedro que se quedara. Quédate, Pedro, queremos escuchar más de Dios, queremos saber más de Dios. Hoy lamentablemente hay que andar atrás de la gente para que se congregue. Mirá que hay que congregarse, vengan a escuchar, ¿verdad? Pareciera que fuéramos todo al revés. Bueno, las ovejas de Dios, no precisa que le digan, el pastor venga otra vez con el bastón, ¿verdad? Volver para atrás y, dale, vamos. No, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Tanto así que los apóstoles dieron su vida siguiendo a Cristo. Y eso es el sentir de cada cristiano, ¿verdad? De seguir a Dios en nuestro deseo. Matamos los deseos carnales, porque todos tenemos deseos carnales, todos luchamos contra nuestros deseos de la carne, ¿verdad? Para hacer los deseos de Dios. Como dije, es una guerra de deseos. Juan 10:27. Ojalá que siempre gane los deseos del Espíritu, ¿verdad? Cuando ganan los deseos del Espíritu es donde vamos espiritualmente marchando y agradando a Dios. Pero cuando ganan los deseos de la carne dice la Biblia que son enemistad contra Dios. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Otra vez lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. ¿Por qué será que lo repite tanto el Señor? Porque es muy importante. Es muy importante para que yo mismo y cada uno de ustedes nos analicemos juntos con la Escritura. Si es así, Dios me habla a través de la Escritura, yo entiendo lo que Dios me está diciendo. ¿Lo obedezco? Bueno, si lo obedezco, soy su oveja. Pero si no lo obedezco, no soy su oveja. Lo bueno es que podemos arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestro pecado y creer en el Evangelio porque hoy es día de salvación. Dice la Biblia, Juan 3, versículo 16 al 21. Juan 3, versículo 16 al 21, son versículos conocidos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? Creer. ¿Creer en qué? En la palabra de Dios. Creer en lo que Él hizo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero hay una condición, el que cree. El que cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, el que no obedece la Escritura, ya ha sido condenado porque otra vez, no ha creído, no se somete al nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron las obras de la carne. Porque por eso dice, porque sus obras eran malas. Sus obras
no a la vista de un hombre ni a la vista de un pastor ni de una religión, sino a la vista de Dios, a través de la Escritura. Sus obras son malas. ¿Cómo son nuestras obras? Nuestras obras están puestas en la palabra de Dios, nuestros pensamientos los sometemos a la palabra de Dios. Bien, eso es una evidencia que somos ovejas de Dios. Pero si no es así, es hora, ¿verdad?, de arreglar nuestras cuentas con Dios. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No, pero yo hago una cosa, mira, yo practico un pecado, lo otro trato de hacer lo bueno. Bueno, ¿sabes qué? La primera Juan dice: el que practica el pecado no es de Dios. El que practica, o sea, el que está todos los días practicando el mismo pecado. Y pasan los años y sigue practicando el mismo pecado. Y pasan los años y sigue practicando el mismo pecado. ¿Sabe qué? Aborrece la luz. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no se someten a la Escritura, bueno, aborrecen la palabra, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no quieren venir al libro de Dios? Porque el libro de Dios nos juzga, cada uno de nosotros nos está juzgando. Mas el que practica la verdad, el que es la oveja de Dios, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Saben qué? Yo quiero agradar a Dios. Padre, tengo que tomar tal decisión. Padre, tengo que tomar este trabajo. Bueno, a ver qué es lo que dice la Biblia. Padre, tengo ganas de casarme con una chica. Bueno, voy a ver qué es lo que dice mi padre. Padre, tengo que tomar esta decisión en el trabajo. A ver lo que me dice mi padre. ¿Por qué? Porque quiero que mis obras estén puestas en la luz, ¿verdad? Y eso es lo que busca el Hijo de Dios. Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Juan 6, 37 al 40. Dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. ¿Quién es el que nos lleva al Hijo? El Padre, no que yo voy solo. Bueno, un día yo tomé la decisión de venir y, bueno, al venir a Dios, y tomé mi decisión y levanté mi mano y yo acepté a Cristo. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que, bueno, que es el Padre, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, ¿para qué Dios nos salva? ¿Para hacer mi voluntad? No. Para hacer la voluntad de aquel que me salvó, ¿verdad? Por eso amamos la Escritura. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Saben qué? Tenemos vida eterna. Gracias a Cristo, porque el Padre nos llevó a Cristo, ¿verdad? Y Cristo nos da vida eterna. Él vino a eso, a dar vida eterna. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, o sea, no solamente lo ve, sino también acá el otro paso, cree en Él. Creer en Él, ¿qué es? Creer en las Escrituras, ¿verdad? Y si creo en el Hijo de Dios y creo en su palabra, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bien claro, ¿verdad? Dios es bien clarito. Y esto también se lo enseñó a los fariseos, para que entendieran. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Acá está. ¿Quién es el que nos lleva al Hijo? El Padre. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo lleva, dice la Biblia. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo nos da vida eterna. Él vino al mundo a dar vida eterna. Pero la condición es creer en lo que Él hizo en la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en lo que Él hizo, la obra de Él en la cruz para la salvación. Versículo 47, 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, ¿cuál es la condición? Creer. ¿Se dan cuenta cuántas veces repite el Señor lo mismo? Que crean, que crean, que crean, que crean. Y van estos fariseos y dicen, pero ¿cuándo dijiste algo vos que vos eras el Hijo de Dios? No entendemos. Pero ya se lo he dicho, dice el Señor. Meses y meses repitiendo lo mismo. Lo mismo nosotros, ¿verdad? No podemos decir, bueno, un día vamos a estar delante de Dios en el cielo, porque todos vamos a morir, como dice Hebreo, y vamos a compadecer delante de Dios. ¿Y qué vamos a decir delante de Dios? Vos sabés que a mí nadie me dijo, Señor, que tenía que creer en vos. Bueno, ¿sabes qué? El Señor va a traer todos estos versículos otra vez. Te lo dije tal el domingo, te lo dije cuando lo leíste en tu casa, ¿verdad? No tenemos excusa delante de Dios. Juan 6:65. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Otra vez, ¿quién es el que nos lleva a Cristo? El Padre. No vamos nosotros solos. No es porque nosotros seamos justos. La Biblia dice que no hay justo ni un uno. Siempre es las ovejas de Dios, aquella que Dios eligió ante la fundación del mundo, es la que la lleva a los pies de Cristo. Cristo le da vida eterna, le da el Espíritu Santo y tienen comunión. Juan 10, 28. Juan 10, 28. Seguimos adelante. Dice así. Juan 10, 28. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Qué seguridad nos da el Señor, ¿verdad? El Señor nos da seguridad. Por eso el cristiano no es que hay un fuego ahí, pasamos por el medio del fuego. No, yo tengo vida eterna, no me va a pasar nada. No, tampoco así, ¿verdad? Porque, ¿recuerdan cuando Cristo fue tentado, que Satanás lo subió arriba del templo, en la parte más alta de Jerusalén, y dijo, tirate, porque Cristo está. Dios va a mandar a los ángeles a cuidarte. Y el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros no andamos tentando a Dios, pero sí, ¿verdad? Internamente sabemos que estamos seguros en la mano de Dios. Estamos seguros en la mano de Dios. Y nadie nos va a arrebatar de su mano. ¡Qué seguridad! Y eso lo tienen que ver los demás, ¿verdad? Lo tienen que ver. Mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, lo tienen que ver. Si yo ando afanado, qué horrible. Y me voy a morir, qué horrible la enfermedad, qué horrible esto, qué horrible aquello. Escúchame, acá el versículo 28 dice, y yo tenés vida eterna, no vas a morir nunca más porque tenés vida eterna, y nadie te va a sacar de la mano de Cristo. ¿Qué miedo va a tener? ¿Qué miedo va a tener? Bueno, son palabras para darnos, ¿verdad?, aliento en momentos cuando tenemos dificultades y recordar que el Espíritu Santo nos recuerde, yo estoy en la mano de Cristo. ¿Quién me va a sacar de la mano de Cristo? Bueno, las ovejas de Cristo tienen vida eterna porque el Hijo de Dios nos la regala, nos da, ¿verdad? Bueno, pero también Dios quiere que esta vida eterna todos la tengan. Por eso nos manda a nosotros predicar el Evangelio. Nosotros andamos con el Evangelio, es un regalo. ¿Querés el regalo? ¿Querés el regalo de Dios? ¿Querés el regalo? Y la gente dice, no queremos el regalo, no queremos. Sí, conocemos a Cristo, pero este regalo, creyendo en Cristo, ¿tenés vida eterna? No queremos que Él reine en nuestras vidas. Nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. ¿Ah? Sí, creemos en Jesús. Sí, yo voy el domingo a la iglesia. Sí, pero déjame con mi vida, déjame vivir a mi manera. Bueno, así vivían los fariseos, ¿verdad? Viviendo a su manera. Y así viven los religiosos. Pero las ovejas de Dios siguen al pastor. Siguen al pastor. Bien, seguimos adelante. Juan 10, 29. Juan 10, 29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Más seguridad todavía. ¿Se dan cuenta? Dios nos da más seguridad. Estamos en la mano del Hijo y la mano del Padre. Para ser una oveja de Dios nos da seguridad. ¿Saben por qué? Porque la Trinidad está con nosotros. Estamos en contacto. El Padre bendiciéndonos. El Hijo intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo ayudándonos a vivir la vida cristiana. ¿Se dan cuenta que la Trinidad está en nuestro favor? ¿Qué miedo vamos a tener? No debemos tener miedo a nada. Por eso en Romanos, capítulo 8, es un pasaje conocido, pero está bueno leerlo porque vio que siempre Dios nos repite y nos repite. Bueno, ¿saben qué? El predicador le hace lo mismo, repite y repite. Bueno, Dios nos da seguridad a sus ovejas. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios. Juan 8, capítulo 8, versículo 31 al 39. No hay ningún otro pasaje donde nos da más seguridad que este pasaje. Juan 8, 31 al 39 dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Le está hablando a la iglesia, a los creyentes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es lo que Pablo nos quiere decir, es que mató el Padre al Hijo allí en la cruz para regalarnos vida eterna. ¿De qué nos vamos a afanar en este mundo? ¿Verdad? Siendo que Dios está con nosotros, ¿y cómo Dios no nos va a dar lo que nosotros necesitamos para adorarle y seguirle? Ojo, no nos va a dar Dios lo que nosotros queremos, nuestros caprichos, sino que Dios va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Versículo 33. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Satanás puede pararse delante del trono de Dios y decir, Gustavo dijo tal cosa, no lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque está Cristo el abogado, decir, yo ya pagué, Satanás, así que retirate nomás. Contra Gustavo no tenés ninguna acusación. ¿Sabes por qué? Porque yo ya pagué en la cruz. Y el Padre va a decir, sí, es verdad, mi hijo ya pagó por Gustavo.
Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En el momento que fuimos salvos, que Dios nos da la salvación, nos regala la salvación, nos justifica, nos ve como justos, como que nunca hubiésemos pecado. Gracias a Cristo, porque Él paga el precio. ¿Sí? Todo se lo debemos a Él. ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos puede condenar a nosotros los cristianos? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a juzgar? Cristo está de nuestro lado. Nadie puede juzgarnos. Por eso Él dijo, están en mi mano y en la mano de mi Padre. Así que nadie nos puede juzgar. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo si estamos en la mano de Cristo? Acá Pablo pone cosas que pasan en este mundo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Eso nos puede separar de Dios? No, Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, dijo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Crean, tengan confianza. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja del matadero. ¿Saben qué? El mundo nos detesta y nos odia. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. Sí, el mundo nos quiere matar. Como veían a Cristo, lo veían y ay, crujían los dientes. Queremos agarrarlo y matarlo, ¿verdad? ¿Qué le pasaron a los primeros cristianos? Lo mismo. Ellos predicaron el evangelio y lo mataron. ¿Por qué? Porque eran como ovejas como que iban al matadero. Por eso el Señor Jesucristo fue el primero que fue al matadero. Él fue a morir, ¿verdad? Por nosotros, para regalarnos la salvación. Versículo 37, ante en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice somos más que perdedores. O somos unos pobrecitos que andamos en la tierra. O dando lástima. Pobre, hay cristiano que dando lástima. Dejá, yo no quiero ser cristiano. Mi hijo me ve dando lástima y si después vengo, hijo, ¿tenés que creer en Cristo? No, capaz que no me lo dice. Pero por dentro me va a decir, pero papá, ¿qué voy a creer en Cristo? Mirá cómo anda vos, dando lástima. Yo, déjame en el mundo, que creo que encuentro más seguridad en el mundo que en ti. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Demostrar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que la muerte no nos puede separar de Dios, porque tenemos vida eterna. Ni la vida, ni esta vida, ni los ángeles nos pueden separar del amor de Dios. Ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué seguridad, ¿verdad? Qué tranquilidad nos da a nuestro corazón, a nuestra vida, decir, wow, la Trinidad está conmigo. Dios está conmigo. Bueno, entonces demostremos que Dios está con nosotros. Porque si andamos demostrando que parecemos que estamos solos, que estamos, qué horrible, estoy solo, qué horrible, ¿verdad? Sí, pasan cosas, tenemos aflicciones, tenemos problemas, y muchas veces miramos al costado y sí, estamos solos, pero Cristo está conmigo y nadie me va a separar del amor de Cristo. Él murió por mí, el Padre mató a su Hijo por mí para darme vida eterna. ¿Cómo no me va a dar también todas las cosas que yo necesito para mi vida espiritual? Y esas son palabras, ¿verdad?, que alientan y alimentan nuestra fe. Alimentan nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacerla? Creerla, ¿verdad? Eso es lo que hacen las ovejas de Dios. Bien, seguimos, Juan 10:30. Juan, volvemos a Juan, Evangelio de Juan, versículo 30, dice así, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Bueno, como dije hoy, la Trinidad Divina está pendiente de los hijos de Dios, lo que significa yo y el Padre somos uno, es que el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza, en esencia, en poder, en sus atributos, en sus obras, en su voluntad. No es que, bueno, el Hijo tira para un lado y el Padre para otro. No, todos tienen un mismo propósito, la misma voluntad, ¿verdad? El Hijo agradar al Padre y el Padre que todos glorifiquen al Hijo. El Hijo quiere que glorifiquen al Padre, pero el Padre también quiere que glorifiquen al Hijo. ¿Qué hizo el Padre? Le entrega toda la autoridad al Hijo, así como cantamos hoy, para que todo el mundo, los que están en los cielos, en la tierra y en el infierno, un día se arrodillen y digan, Cristo es el Señor. ¿Qué es eso? Glorificar al Hijo. Y eso es lo que quiere el Padre, ¿verdad? Pero mientras tanto no pasa, nosotros somos los que glorificamos al Padre y al Hijo, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir. Al imitar a Cristo, estamos glorificando al Padre y al Hijo, ¿verdad? No podemos decir yo obedezco al Padre nomás
al Hijo no. O yo obedezco al Hijo y al Padre no. Bueno, no podemos glorificar solo al Hijo, porque cuando glorificamos al Hijo estamos glorificando al Padre, porque los dos son uno. Juan 17, versículo 11. Juan 17, versículo 11. Dice así. Juan 17, en donde Jesucristo es la oración sacerdotal, ¿verdad? Que está por subir al cielo. Y bueno, y está orando por los suyos. Versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bueno, la característica, acá lo dice el Señor, la característica de los que son hijos de Dios, ¿saben qué? Tienen el mismo sentir que Dios. ¿Se entiende? Son uno con Dios. Somos uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Somos uno, ¿verdad? Por eso digo, estamos conectados con la Trinidad. Por eso dice, más estos están en el mundo, o sea, nosotros, está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Pero también los apóstoles se fueron y estamos nosotros. Y yo voy al Padre Santo, a lo que me has dado, otra vez, lo que me has dado. ¿Quién es el que nos lleva? El Padre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Bueno, ¿por qué Dios nos guarda? Para que seamos uno. El mundo tiene que ver, dice el Señor Jesucristo, que nos amamos los unos a los otros. En una iglesia, si no hay amor, no hay Dios, porque Dios es amor. Hablamos de amor, pero si no amamos al hermano y no amamos al prójimo, ¿dónde está Dios? No hay Dios, ¿se entiende? Entonces, si no queremos pasar tiempo con los hermanos, no queremos congregarnos con los hermanos, no queremos orar con los hermanos, no queremos pasar juntos con los hermanos para hablar con Dios, ¿dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está el amor que tenemos hacia Dios y hacia a los hermanos? Si no puedo amar a mi hermana o a mi hermano que lo veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? ¿Se entiende? Ah, no, yo lo amo a Dios, pero yo lo amo el domingo. ¿Ah? Y a veces cuando tengo tiempo leo la Biblia cuando me queda bien. Uno sabe que eso no es amor, ¿verdad? Porque acá el Señor dice que sean uno, una familia, juntos, tienen el mismo sentir que el Señor. Versículo 21, Juan 17, 21. Dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, ¿quién? Ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que existe Dios, que hay un Dios de amor, si nosotros no nos amamos? ¿Se entiende? Él quiere que nosotros nos amemos, que nos cuidemos, nos protejamos, pues estemos pendientes los unos a los otros, estemos orando juntos, para que el mundo, los que pasan ahí, vean cómo se aman esta gente, che. Bueno, eso es una evidencia que somos uno con el Padre y con los hermanos. Versículo 22. La gloria que me diste, yo la he dado. ¿Para qué? Otra vez. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se dan cuenta de las palabras del Señor? Bueno, eso es lo que debe sentir cada cristiano. Yo amo a mi hermano, amo estar con mis hermanos, tener comunión con mis hermanos. Bueno, eso es lo que debemos sentir si somos ovejas de Dios. El pastor va adelante y las ovejas van caminando juntos y nos vamos cuidando, principalmente la más grande, las ancianas, y los ancianos van cuidando a la oveja más chica. Dale, no te quedes, vení, acá estoy, te ayudo, vení, prefiero una palabra de aliento, acá estoy, hay que visitarte, yo te voy a visitar, hay que hacer, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Mi padre me puso en su familia y él también, es una bebé, es una ovejita pequeña que recién está creciendo, y mi deber como anciano y anciana es cuidar de mí, que yo esté bien, que yo me sienta bien, que no tenga, que me miren bien, que no, ya ahora ya no vivimos más nosotros, vivimos para los demás, vivimos para las ovejas y todo lo que tenemos es para ellos, ¿se entiende? Para Dios y para mis hermanos y para el prójimo. Y eso es lo que nos enseñó nuestro Dios, ¿verdad? Mandó a su Hijo. ¿Qué preciado tenía más? ¿Qué lo más preciado para Dios? Era su Hijo. Y Dios lo dio. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué es lo más preciado para nosotros? Bueno, ¿saben qué? Hay que dárselo a Dios y continuar a Dios, a seguir a Dios. Eso es lo que hacen los cristianos. Dejemos de poner excusas y poner cosas, hombres, mujeres, delante de nosotros. ¿Saben qué? Porque esas son excusas y es una evidencia que no amamos a Dios. Gálatas capítulo 3. Los primeros cristianos dieron su vida por Dios, porque eran uno con el Padre, tenían el mismo sentir. Gálatas capítulo 3, versículo 25
al 28. Quiero que lean la Biblia para que vean que no son mis palabras, sino las palabras de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 28. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿verdad? No es que la mujer sea menos que yo. Bueno, ¿saben qué? Delante de Dios somos todos iguales. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bien, acá lo bueno que estamos viendo es que somos uno en Cristo. Ah, no, pero tú eres mujer. Acuérdense que los judíos, la mujer la dejaban de lado, ¿verdad? Y ellos oraban, diciendo, gracias Señor, porque no nací un publicano, no nací gentil y no nací mujer. Esas eran las oraciones de los judíos. ¿Saben qué? Cuando viene el Evangelio, levanta a la mujer, porque muchas veces dicen, no, Pablo era un hombre que odiaba a las mujeres. No, Pablo exalta a la mujer y la pone al mismo nivel, porque Dios se lo ordena. Cristo viene a morir allí en la cruz, fue sepultado y resucitar de los muertos del Evangelio, levanta a la mujer y la pone igual que el hombre. Son iguales. No hay acepción de persona para nosotros. Entonces no es que, vos sos mujer, nosotros somos hombres, tenemos que... No. Somos todos iguales a la vista de Dios. Somos todos ovejas a la vista de Dios. Y entonces todos son iguales, no hay acepción de persona, nos amamos los unos a los otros y amamos a Dios todos juntos. ¿Y eso qué es? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, para que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que lo glorifiquemos a Él, glorifiquemos al Hijo. Cuando nos sometemos a la palabra de su Hijo, estamos glorificando a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos el Espíritu Santo. No lo hacemos porque queremos, porque nuestra carne no quiere someterse, ¿verdad? Lo hacemos porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Tienes ese sentir? Bueno, tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el sentir de glorificar a Dios, obviamente que no, es una evidencia que no está el Espíritu, ¿verdad? Pero yo voy el domingo, yo cuando puedo voy. No, pero no es cuando puedo. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo y le siguen. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Todos se convirtieron. No fue así. Juan 10, volvemos a Juan 10, versículo 31. Y con este vamos a terminar. Juan 10, 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. ¿Saben qué? No creyeron en la palabra de Cristo. Creían lo que Cristo hacía, pero no creyeron en el Evangelio. Juan el Evangelista es la tercera vez que nos dice la reacción de los gobernantes judíos. ¿Cuál era la reacción? Querían matarlo, querían ejecutarlo. Ellos querían hacer lo que decía Levítico, capítulo 24, versículo 16, que el que blasfemara el nombre de Dios fuera muerto a pedrada, ¿verdad? Pero acá los blasfemos eran ellos que no creían en la palabra de Dios. El único autorizado de apedrearlo a alguien era el Señor Jesucristo a ellos. Pero el Señor Jesucristo no actuó como ellos, sino que Él tuvo mucha paciencia y le explica. Y acá después vamos a ver si el próximo domingo, si Dios lo permite, el Señor sigue explicándole, ¿verdad? Sigue enseñándole. No los manda directamente al infierno, sino que Él le da otra oportunidad. Bueno, tú aquí hoy, Dios te está dando otra oportunidad para que creas en el nombre de su amado Hijo. Que creas en el nombre de Jesucristo y que te sometas a Él, a su autoridad. Bueno, esta gente estaba furiosa porque no quería someterse a la palabra de Dios. Bueno, el mundo no quiere someterse a la palabra de Dios. Los cristianos amamos someternos a la palabra de Dios. Entonces, debemos analizarnos, ¿verdad? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué nace en nosotros? ¿Odio, enojo? ¿O nace amor? ¿O surge arrepentimiento de pecado? ¿O surge alabanza a nuestro Dios? ¿Qué es lo que surge? Pues yo no sé, Dios lo sabe. Dios es el que sabe, ¿verdad? Nosotros no sabemos, pero Dios sabe lo que hay en su corazón. Estos judíos estaban tan furiosos que se habían olvidado de que ellos no podían matar a ningún judío. La ley romana no lo dejaba, pero ellos estaban tan furiosos que ahí mismo ya lo iban a matar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en Juan 18:31, cuando van a juzgar a Cristo,
los fariseos le dicen a Pilatos que él se hacía rey y que lo que querían los judíos era que lo matara, Roma lo matara, que ellos no podían matar a nadie, ¿verdad? Por eso van y le dicen a Pilato para que Pilato lo juzgue al Señor más adelante. Y bueno, el Pilato obviamente que hace la voluntad de Dios, pero ejecutó al Señor. Pero muchas veces ellos se llenaron de furia y mataron a muchas personas, ¿verdad?, que predicaron a Jesucristo. Uno de ellos es Esteban, ¿se acuerdan? Esteban, los mismos judíos lo mataron. ¿Por qué? Dice que lo miraban y crujían los dientes y decían, ¡ay, qué odio por la palabra de Dios! ¿Esteban era una persona buena? Sí, muy buena. Predicaba el Evangelio y eso era el odio que sentían, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos odian? ¿Por qué no nos quieren? Porque predicamos el Evangelio. Ahora, si el mundo nos abraza y nos quiere, bueno, esa es una evidencia, ¿verdad?, que estamos predicando. No, yo creo en Cristo, pero crees en su palabra, te sometes al señorío de Él. Bueno, si te sometes al señorío de Él, es una evidencia que eres una oveja del Señor. El domingo, si Dios quiere, seguiremos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Es tan clara. Gracias, Padre amado, por el Señor Jesucristo, por tu Hijo que vino a morir por nosotros y a regalarnos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, como tú eres fiel. Gracias, Padre, porque de tu mano nadie nos arrebatará. Estamos más que seguros en tus manos. Y por eso te adoramos, Señor. Ayúdanos, Padre, a reflejar al mundo el gozo, la seguridad que tenemos como creyentes. Que no nos vean, oh Dios, Señor, con ira, con enojo, maldiciendo a los demás, hablando mal de los demás, sino, oh Dios, que nos vean que somos personas que bendecimos a los demás, que ayudamos a los demás, que nos congregamos, que amamos a los hermanos. Oh Padre, infunde más temor de Dios en nuestras vidas como creyentes y que podamos ser hacedores de tu palabra y analizarnos sabiendo que tú vienes pronto a buscar una iglesia activa, una iglesia que los ancianos están trabajando, activos, preocupándose por las ovejas más chicas y preocupándose por las personas que no han creído para enseñarles tu palabra, para que crean como Pablo, que le rogaba a las personas que creyeran. Oh Señor, que podamos tener ese mismo sentir que tenía Pablo también y que el mismo sentir que Cristo Jesús. Padre, que te puso a ti y tus cosas en primer lugar. No se puso sus deseos o lo que le convenía, sino que puso los deseos del Padre, tus deseos, delante de ti. Gloria a ti, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a someternos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Por favor, compartan para que la palabra de Dios sea oída y muchas almas se conviertan y crean en el Señor. Muchas bendiciones y que pasen bien.